Vamos a conversar con Raúl Sor de una situación que la puedo describir rápidamente de la siguiente forma. ¿Se acuerdan ustedes de lo que fue la situación de una terminal nuclear en Japón, Fukushima, que causó una impresión gigantesca esta planta nuclear? Bueno, y generó, por cierto, todo el daño que se conoce cuando pasan este tipo de cosas. Resulta que ahora esa planta tiene que ser demolida, pero todavía conserva una cantidad enorme de agua en su interior. Y esa agua ha sido autorizada por un organismo internacional para que Japón la vierta en el Océano Pacífico. Y ahí hay toda una discusión sobre qué puede significar esto en términos de peligro. De eso conversamos hoy día con Raúl Sor. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, Fernando. Sí, es un tema de preocupación en varios lugares del mundo y especialmente entre los países vecinos de Japón. Es decir, China en primer lugar, que ha sido bastante vocal, bastante clara en manifestar su oposición a este vertido de material de agua contaminada que tienen algún nivel de radiación. Sobre eso hay un debate. ¿Cuáles son los elementos radioactivos que son decenas? ¿Cuáles presentan un peligro para la salud humana? Y también en Corea del Sur hay mucha preocupación, incluso en algunas islas del Pacífico. Y te voy a decir que incluso en Tacna, en el Perú, una federación de pescadores ya está manifestando su preocupación con este vertido porque se sabe que la radiación viaja. Ahora, por el agua no viaja como por la atmósfera, naturalmente, pero es una fuente de preocupación. Si tiene o no fundamento, ese es el tema de debate. El hecho es que ahí vemos los tanques que se fueron llenando, más de 500 de estos estanques se llenaron plenamente de agua con distintos niveles de contaminación. Imagínate, 500 tanques son una cantidad enorme de líquido que va a ser vertido. Ahora, no lo van a lanzar todo de una vez. Tienen un programa de irlo liberando lentamente hasta el 2051. Y hay distintos niveles de contaminación. Y la OIEA, que ahí veíamos su insignia, que es la Organización Internacional de Energía Atómica, ha dicho, tranquilo, nosotros vamos a monitorear esta situación. Lo dicen porque acaban de autorizar a Japón, la OIEA, que puede vertir esta agua. Hasta ahora no había recibido el visto bueno internacional y se iba acumulando más y más agua. Y bueno, la empresa responsable de este desastre, TEPCO, que es la empresa eléctrica que administraba esta central, que es la más grande de Japón, con 5 reactores, de los cuales estalló la mayoría en el 2011, bien, ellos dijeron, mira, ya no podemos ir juntando más agua, no tenemos dónde ponerla, no hay más espacio dentro de la planta para tenerla y hay que tenerlas con ciertos niveles de seguridad, de manera que tenemos que vertirla, y fue a conseguir permisos internacionales y la reacción de distintos países ha variado. Estados Unidos le ha dado luz verde y ha dicho sí, si se hace con cuidado no vemos mayores problemas, pero como te decía, los países vecinos están tremendamente alarmados, y no solamente los países vecinos. Hay una encuesta en Japón muy reciente que, consultados los propios japoneses sobre esta situación, el 51% dice que se debe liberar esta agua con los riesgos que pueda tener, pero el 51% le da el visto bueno. En cambio, el 41% de los japoneses dice no deberíamos buscar otra solución, pero no podemos estar lanzando esta agua al mar, porque también los pescadores japoneses están tremendamente preocupados. Inmediatamente después del terremoto y el maremoto, el tsunami, digamos, del 2011, bueno, bajó el consumo de peces, y especialmente de la región de Fukushima. Es decir, fue terrible, no solamente para pescadores y agricultores, todos sus productos quedaron en entredicho y la gente tenía desconfianza y a condiciones iguales se abstiene de consumirlo. Y los más perjudicados, claro, como rubro productivo, fueron los pescadores.
Oye, Raúl, te quiero hacer una pregunta que no sé si es que puedas de alguna manera resolverme la duda, pero ¿es el vertimiento del agua al mar la única posibilidad de liberarse de esta agua o hay alguna otra forma que eventualmente se pueda disponer? No sé si una evaporación por algún grado de fuerza, qué sé yo, que se consiga o algún tipo de combustible posible que haga que en vez de vertirse al agua pueda, no sé, se deshaga. ¿Puede ser? Bueno, hay algunas formas de limpieza y Japón dice que van a buscar descontaminar hasta donde sea posible a través de una serie de técnicas. Sobre eso también hay debates cuán efectivas son o no. Lo que es claro que la radiación es mucho menos dañina en el agua que en la atmósfera. Es decir, en la atmósfera, como lo sabemos cuando Francia hacía sus ensayos nucleares en Mururoa, bueno, viaja y llegó incluso a Chile la radiación. Sí. Vimos en Chernobyl cómo contaminó a Europa y llegó hasta Suecia, los países nórdicos, la radiación. Por lo tanto, la atmósfera no es una alternativa y todos los estudios que se conocen dicen que el agua es un disolvente y que, por cierto, por sus características, la radiación, si es que existe, viaja mucho menos, se aleja mucho menos, pero de todas maneras hay una incógnita. Y el problema con esto, aunque muchos científicos afirman de que no hay nada que temer, que esto está todo bajo control, en primer lugar, TEPCO, la empresa, mintió, pero a lo largo de todo el proceso. Primero negó que los reactores hubiesen sufrido tanto daño, después dijo que no había tal radiación, le bajaron el nivel, hay una escala de accidentes nucleares, lo pusieron bajo en la escala este accidente en Fukushima y así sucesivamente. Entonces han perdido completamente credibilidad, o sea, mucha gente simplemente no le cree y que están tratando de resolver el problema y salir adelante, salir al paso. Pero habrá que ver qué ocurre. Entre tanto, los potenciales afectados dicen, ¿por qué tenemos que pagar nosotros las consecuencias de este desastre? Que dicho sea de paso, fue un desastre que tuvo mucho de desastre natural. Es decir, no sé, Japón había tomado una serie de precauciones en la construcción de generadores eléctricos en caso de un terremoto, de un maremoto. Bueno, como pasan muchas veces en los accidentes, una cosa lleva a la otra y se inundaron los generadores, se quedaron sin electricidad, se calentaron los reactores y estallaron. Bueno, nadie había previsto esto, se habían construido muros en caso de maremoto para contener el agua. El maremoto tuvo una intensidad mayor a la que se había calculado como posible y las murallas fueron vulneradas por las olas y así una cadena de situaciones en las cuales trabajaron los mejores ingenieros nucleares japoneses. Y claro, muchas veces cuando tú lo discutes con ingenieros, te dicen, no, todo esto lo tenemos calculado, y si la peor alternativa es esta, nosotros tomamos una precaución por el doble de esas posibilidades. Bueno, a veces se da el doble y hasta el triple de lo que se ha calculado. Y eso me lleva a un punto que es absolutamente central, Fernando, que es frente a la industria nuclear específicamente. Si tú tienes una materia como la energía nuclear sobre la cual no ejerces control, si se escapa de tus manos, es decir, cualquier otra situación, un derrame de petróleo, tú lo puedes controlar, pero la radiación, una vez que escapa, es imposible de contener. Y por eso se habla del principio precautorio, que tú no puedes operar con materias, con elementos que no controlas, porque no puedes tomar todas las precauciones. Y este accidente tan lamentable en Fukushima ha puesto de relieve la validez de este principio de no utilizar bajo ninguna circunstancia elementos que tú no controlas en una situación de crisis. Te quiero hacer una última pregunta, Raúl. ¿No ha habido ninguna posibilidad de que la resolución que se pretende ahora cuando hay que botar esta planta y por lo tanto deshacerse del agua no sea una tarea encargada
globalmente? O sea, que lleguen las mejores mentes de ingeniería nuclear de distintos países, vean, conformen una conversación sobre cuáles pueden ser las distintas opciones que hay respecto de eso, o eso ya se ha hecho, se ha conversado ya eso o decidieron solamente los japoneses. No, se ha conversado y por supuesto Japón le ha informado a la Organización Internacional de Energía Atómica por qué ha llegado a estos planes y cuáles son las precauciones, y la OEA ha dicho, nosotros vamos a tener allí una presencia permanente. A partir de ahora vamos a tener una oficina, vamos a monitorear permanentemente el flujo de aguas que van al océano, y si vemos cualquier irregularidad o cualquier nivel superior al tolerable de radiación, inmediatamente suspenderemos el proceso. El problema es que finalmente tampoco la OEA está encima de sospecha, es decir, todo se dan ciertas confabulaciones, no en términos de una teoría así de la conspiración, pero cuando frente a un accidente, frente a una crisis, bueno, primero cunde el pánico, se dice, bueno, ¿quién se hace cargo de esto? ¿Quién da la orden? Las consecuencias de cada orden pueden ser muy complejas. Por ejemplo, los ingenieros japoneses que estaban en la planta el día del desastre estaban desesperados, por supuesto. Lo último que querían era que ocurriera eso. Lo mismo ocurrió en Chernobyl. Es decir, todos los que hemos visto la serie de Chernobyl, el pánico que cundió allí, la desesperación, la angustia. Es así. Bueno, vamos a probablemente conversar de esto más en la medida que se acerca el momento del vertimiento, yo supongo. Estamos a semanas del vertimiento. Por eso. La razón por la que hablamos hoy día es que la OEA le dio la luz verde. La luz verde. Gracias, Raúl. Que te vaya bien. Igual, chao. Chao.